Distinguidos señores, señoritas, muy buena noche. Voy a presentarme, soy Hugo Alfredo Terán Salguero, natural de Bolivia, Cochabamba, que lo realicé hace bastante tiempo, que es que está hecho a colores, muy bien explicado en forma bien didáctica, y que también posteriormente salió en editorial Lulú de Estados Unidos, pero lastimosamente lo hicieron en blanco y negro, por lo cual no es tan comprensible, es difícil de entender. Pasando al siguiente punto, vamos a lanzar el capítulo 7 del libro en cuestión. Este capítulo está dedicado al electromagnetismo y para eso voy a hacer una pequeña reseña histórica desde un principio, cómo yo me había dedicado al estudio de esta maravilla que es la física. De joven en colegio, el profesor había explicado de que los imanes tenían dos polos, etc., ¿no? Que del mismo nombre se repelían, que de nombre contrario, por los contrarios se atraían. Pero me gustó, teniendo dos imanes, yo aproximaba norte con norte y sentía como todos una fuerza repulsiva. Volcando los imanes, aproximaba sud con sud, igualmente se producía la misma reacción, sin ninguna diferencia. Y el profesor había señalado de que los imanes por el polo norte salían las líneas de fuerza magnética, se daban la vuelta y entraban por el polo sur del imán. Era una circulación del campo magnético. Bueno, entonces yo deduje, por medio de la experiencia, que si el norte era la fuente por donde salían las líneas de fuerza, y el sur por donde entraban, aproximando los imanes norte con norte, que tenemos, las líneas de fuerza salían hacia el centro, de tal manera que chocaban frontalmente y se producía en esta zona central una presión magnética que separaba a los imanes. Este es un concepto. Pero aproximando sud con sud, ¿no? Como estos eran sumideros, no fuentes de líneas de fuerza, quiere decir que saliendo del norte se daban la vuelta, saliendo del norte se daban la vuelta y se encontraban de frente en estas partes, o sea, no en el centro, sino en la periferia del área, ¿no? En la periferia de los imanes, así como un anillo. Por tanto, yo deducía de que la fuerza repulsiva en este caso tenía que ser mayor, por estar más concentrado entre los imanes que en este caso, porque estaba en la periferia. Además, geométricamente, tendría que ser inestable esta repulsión por ser en la forma de un disco, de un anillo. Preguntado el profesor sobre esta mi observación, manifestó de que tendría que averiguar por mi cuenta, que lea libros y que parecía interesante la observación. Bueno, terminado el colegio, esto había dejado como una espina, ¿no? Pero me olvidé. Ya entrando a la universidad, enseñaron, o nos motivó el profesor con un experimento, o por una casualidad, un accidente, de un profesor Oester, que era maestro, y tenía su pequeño laboratorio donde hacía sus experiencias de electricidad. Para entonces, hasta ese momento, anteriormente,
el magnetismo era una cosa completamente diferente de la electricidad. No se podía mezclar. Entonces los físicos de esa época estaban concentrados en estudiar la corriente que derivaba de la reacción química de una batería, ¿no? Entonces el profesor, cuando hacía estas experiencias, tenía una brújula cerca y la aproximó al conductor, y el conductor, de su posición norte-sur terrestre, del magnetismo terrestre, se desvió hacia el conductor de corriente. Esto le llamó la atención porque dijo que tiene que ver aquí el magnetismo, ¿no? El magnetismo aparte, ¿no? Era una cosa completamente distinta. Pero había una relación, él encontró de que había una relación, pero no sabía por qué. Por lo tanto, hizo un informe y expuso, denunció, qué sé yo, a la Academia de Ciencias. En la Academia de Ciencias lo tomaron, le vieron con desdén porque no era famoso. Dijeron, bueno, una curiosidad, ¿no? Entonces agarraron el trabajo del profesor Oersted y lo archivaron. Otro profesor, otro físico, que ya tenía cierto renombre, era Ampère. También se dedicaba, era químico, y se dedicaba a lo mismo, a la relación de las reacciones químicas con la corriente eléctrica. Enterado entonces, los dos juntos, Oersted y Ampère, se corren por universidades, academias de ciencia, demostrando, exhibiendo el experimento que prometía algo, pero nadie les dio importancia. Total, así que el experimento y la experiencia esta del profesor Oersted quedó archivado en los archivos de la Academia de Ciencias de Estocolmo, creo que es, por 50 años. Después de 50 años aparece un hombre de iniciativa, un genio prácticamente, don James Maxwell. Este profesor, este físico, también estaba estudiando la electricidad en base a la generación de una batería eléctrica. Cambiaba los cátodos, ánodos, el electrolito, el material del conductor, el grueso, el largo del conductor, y tenía al lado un amperímetro, ¿no? O sea, conectado a un amperímetro que no se llamaba amperímetro, pero... Entonces sucede que en cierto momento, tal vez por cansancio o por curiosidad, cortó el cable, o sea, cortó el circuito, el conductor, cortó pensando que se iba a parar las reacciones químicas de la batería y que el amperímetro tendría que ponerse en cero. Pero no sucedió eso, sino que una vez cortado el conductor, las reacciones químicas seguían y el amperímetro seguía marcando. Entonces, una vez que se paraba, seguía funcionando. Y como para entonces la electricidad era considerada como una circulación de electrones del polo positivo de la batería hacia el polo sur, decía, ¿qué es esto? ¿No? Esto es una cosa, no sé. Y posiblemente tuvo una gran inquietud por este hecho de que aún sin pasar los electrones del polo positivo al negativo, seguía habiendo corriente, o sea, seguía marcando el amperímetro. Habrá estudiado mucho tiempo, muchas experiencias, hasta que dedujo de que algo salía del polo negativo de la batería. Algo misterioso, algo inmaterial, pero que era
equivalente a los electrones. Por lo tanto, le llamó corriente equivalente. Fue el primer nombre que le puso, ¿no?, a lo que después sería el campo eléctrico, o sea, el vector campo eléctrico, que hasta ahora se tiene como una verdad irrefutable, que mientras los electrones van en un sentido, el campo eléctrico va en sentido contrario. Bueno, hecho esto, esta experiencia, se toma recién en serio el trabajo que habían hecho los profesores hace 50 años, ¿no? O sea, el profesor Oerster y Ampère. Y dedujo que el conductor de Oerster, o sea, por donde circulaba la corriente, generaba un campo magnético en torno. Pero eso ya lo habían notado, pero él dijo que se genera un campo que rota. Eso fue, no fue un campo eléctrico así al azar, sino que este campo eléctrico, este campo magnético tenía una rotación. Y que si eso ocurría con la corriente eléctrica, aquí vemos, si había una corriente eléctrica, una intensidad de corriente en un cable, en un conductor, se creaba un campo magnético en torno a dicho conductor. Vale decir que se formaba como una viborita que iba, ¿no?, que giraba, de acuerdo a la distancia del conductor, inversamente proporcional. Más corriente, más aumentaba el campo magnético. Más se alejaba, disminuía. Más se acercaba, más era la intensidad. La novedad que dijo Maxwell fue que si esto ocurría, también tendría que suceder que si se tiene una corriente magnética, ¿no?, un flujo magnético, que aquí lo vemos, este flujo magnético tendría que generar una corriente en torno a ese flujo. Aquí tenemos lo que pronosticó o planteó el profesor, el físico Maxwell, que si se tiene un flujo magnético que circula de arriba para abajo, se formaba un campo eléctrico en torno a ese flujo magnético. Y dedujo dos famosas fórmulas que después se ampliaron, que era la transferencia o la equivalencia de la intensidad de corriente con el flujo magnético que lo circundaba. Y la otra ecuación, la corriente que se generaba en torno a un flujo magnético, ¿no? Una ecuaciones de equivalencia. Bueno, pasando esta experiencia, esta novedad que dijo el profesor, el físico Maxwell, pues fue el primero en plantear seriamente, en forma científica, que el magnetismo no había sido pues una cosa aparte de la electricidad, sino que se relacionaban. Era entonces el nacimiento, ahí nació el nombre de electromagnetismo, o sea, uniendo la electricidad con el magnetismo, lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Se creaban ondas, etcétera, etcétera. Luego me enteré también en la universidad de un experimento muy elemental, que es el de la cadenilla. Aquí lo tengo esquemáticamente. Se tiene una batería de la cual sale la corriente eléctrica, transcurre hasta cierto punto donde se pone una cadenilla, una cadenita que
Cuando no está pasando la corriente, cuelga ahí, ¿no? Entonces, cuando se cierra el circuito, esta cadenilla se arquea hacia arriba, equidistante del polo norte al polo sur del imán. Luego sigue su curso hasta el polo negativo. Esto me parecía, pero a mí, la cosa más rara, ¿no? ¿Cómo es posible que la corriente eléctrica dentro de un campo magnético reaccione en forma normal hacia arriba? Luego, preguntado al profesor catedrático, me dijeron de que se debía a la ley, a una ley, la ley de Lenz, la ley de la mano derecha, después la ley de Lorentz. Y decía que era una ley que así tenía que ser, así se demostraba en la práctica, pero no se decía por qué, ¿no? Y ahí, en ese momento, empezó a no tener vigencia la física de Newton, porque la física de Newton era directa, o sea, de punto de acción a reacción, gravitacionalmente de centro de masa a centro de masa del otro cuerpo. Repulsión gravitatoria, en fin, la repulsión magnética. Pero con este experimento de la mano derecha, o de la ley de Lorentz, ¿no? Es como si de repente el jugador Messi o otro gran jugador tirara un penal, ¿no?, al arco, y la pelota, en vez de ir al arco, se vaya lateralmente hacia el público. ¿Cómo podría ser eso? Dentro de mi ignorancia, ¿no?, yo me callé, pero internamente iba investigando. Y llegué a ciertas conclusiones, que el imán, este imán, por mucho que el conductor de Oester tenga su campo magnético, si saliera del polo norte el campo magnético del imán hasta el polo sur, tendría que barrer hacia el polo sur, o sea, no hacia arriba, sino en dirección al sur. Pero el silencio era lo que... O es que me respondían con la ley de Lorentz, ¿no? Esta es la ley de la mano derecha. Casi me vuelvo derechista, ¿no? Sí, bueno, ¿y cómo puede ser? Las dudas empezaron a generar, ¿no?, a esperar una respuesta lógica. Y llegó de la siguiente manera. Si Maxwell había descubierto que en un conductor habían dos fuerzas que iban contrariamente, que se cruzaban, ¿no?, y tenían los mismos efectos eléctricos, ¿por qué no sería posible que en un imán ocurra lo mismo? O sea, haya un campo magnético, digamos, rojo, que lo tengo en el libro, que salga por el polo norte, o sea, como la fuente del polo norte, como hemos visto, se dé la vuelta y entre por el polo sur. Ese es el campo magnético rojo. Entonces estábamos de acuerdo con este campo ya desde muchos años atrás. Pero yo decía, así como Maxwell encontró una contracorriente eléctrica, ¿por qué no podría ser posible, ¿no?, que exista otro magnetismo? Un magnetismo, por decir, de color verde, que tenga su fuente, o sea, salga por el polo sur del imán, se dé la vuelta y vaya y se entre por el polo norte. Es decir, un imán doble. Un imán que, evidentemente, solamente con esa condicionante
de que los imanes eran dobles, o sea, tenían dos polos nortes y dos polos sur entremezclados. Solamente con esa explicación se logra explicar este fenómeno de la cadenilla en forma lógica. Y de la siguiente manera: si se tiene el imán, si se tuviera el imán tradicional norte-sur y se incluye, se pone entre medio un conductor de Oester, sabemos que el conductor de Oester tiene enrollado un campo magnético en torno. Luego, este campo magnético que sale del polo norte chocaría con el campo magnético del conductor en la parte de abajo y se generaría aquí una presión que expulse, que bote al conductor hacia arriba. Pero aquí hay una pequeña duda, y es que si choca en la parte de abajo ambos campos, el campo del imán y la corriente de Oester, ¿no?, sabemos elementalmente que el conductor tiene una masa, una acción, una reacción de torsión. Por tanto, la expulsión o la presión de abajo no podría ser de ninguna manera en dirección vertical, sino tendría que ser en forma diagonal en dirección de W. Y esto no ocurría. Entonces pensé, como dije, que si el imán tenía un doble campo, ¿no?, se producía también a la inversa, vale decir, las líneas verdes del imán, ¿no?, aquí está negro, pero líneas verdes, que salen del polo sur y van hacia el polo norte. Ese sería el campo verde del imán. Igualmente, el conductor tendría que tener, ¿no?, una corriente de Oester o un campo de Oester generado por el conductor, ya no en forma de la mano derecha, sino de la mano izquierda, generando un enroscamiento del conductor, pero en sentido contrario al anterior. Y se generaría una similar fuerza de repulsión en la parte de abajo del conductor, pero que como las líneas de fuerza vienen de sur a norte, el conductor tendría que ser botado en esta dirección, ¿no? De donde, haciendo la confusión de fuerzas, ¿no?, tenemos lo siguiente. Mientras el magnetismo tradicional norte-sur generaba una línea de campo en aquel sentido, estas líneas de campo chocaban con el magnetismo del conductor e impulsaban en esta dirección. Y análogamente, las líneas de campo magnético verdes salían del polo norte e iban al polo sur, verde. Entonces se creaba lo contrario, es decir, una fuerza de campo, ¿no?, en aquella dirección, Z, de donde componiendo las dos fuerzas, componiendo la W y la Z, daba el vector resultante completamente normal a la línea de campo del imán, norte-sur. Ahora sí se explica, ¿no?, por qué la ley de la mano derecha y por qué este vector es perpendicular. En el entendido o con la complementariedad de que existen dos campos magnéticos en un imán, uno rojo y otro verde, actuando sincrónicamente, expulsan el conductor hacia arriba. Ese es el gran aporte
que yo hago a la física actual. ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Aquí tenemos dos conductores. Un conductor de Oester que va hacia el plano del dibujo. Entonces, este conductor, por el componente de las líneas rojas y verdes, tiene un sentido de ascensión, o sea, vertical hacia arriba. Y si este conductor se da la vuelta y viene de atrás hacia el observador, se produce un efecto contrario, o sea, hacia abajo. Este es el principio de los motores monofásicos, ¿no? Es decir, que si la corriente va como roja hasta allá, el imán sincronizado, se puede decir, el imán que tiene norte-norte, sur-sur, ha de botar a este conductor hacia arriba. Si se da la vuelta y empieza de atrás para adelante nuevamente, este mismo imán sincronizado, norte-norte-sur, norte-sur, sur-norte, ha de empujar hacia abajo, de tal manera de que ambos conductores, o sea, el mismo conductor, solo por el hecho de que está de ida y el otro está de vuelta, conforman una cúpula torsora. Esa es la razón por la que los motores funcionan, los motores monofásicos, trifásicos, de corriente continua, alterna. Ese es el principio. Bueno, espero que les haya sido un poco interesante el tema que he lanzado, ¿no? Y que posteriormente van a ver que este principio de la dualidad del imán, o sea, del imán rojo-verde, le vamos a decir, el imán compuesto, el imán que tiene dos campos magnéticos, que no había sido solamente un campo magnético, sino que existen dos campos magnéticos en un imán. Este concepto, aplicando a toda la electrónica, ¿no? Aplicando a los espines atómicos, vamos a ver que todo varía, todo cambia teóricamente, aunque en la práctica está yendo no más por buen camino, pero está yendo con una sola pierna, está caminando con el doble imán. Ya se darán cuenta el gran avance que puede haber en la tecnología de la electromecánica, de la electrotecnia, y los nuevos conceptos que quieren incursionar de la energía libre, del movimiento perpetuo, etc. ¿No? A donde yo quiero llegar es precisamente a ese estudio que quiso hacer un profesor que, el famoso físico que murió solo, de apellido Tesla, ¿no? Profesor Tesla. Vamos a hablar también sobre la teoría de Tesla, de qué manera quería generar corriente eléctrica. Señores televidentes, les agradezco por su aporte de tiempo y atención, y espero que la próxima vez también hablemos de algo interesante. Buenas noches.